Bienvenidos a un nuevo informe del Faro de Occidente. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo, cómo una guerra no se libra solamente en el campo de batalla, sino también con información, con datos. Analizaremos un documento que fue clave, que buscó cambiar por completo la percepción sobre la ayuda humanitaria en Gaza. Miren, si este tipo de análisis a fondo les interesa, les agradecemos de antemano que nos dejen un me gusta, que se suscriban al canal y que lo compartan. Nos ayuda muchísimo. Para tratar de entender la situación humanitaria en Gaza durante el 2025, hay que partir de esta idea. El conflicto fue mucho más allá de lo físico. Se transformó en lo que nuestra fuente describe así, textualmente, un verdadero campo de batalla informativo. Ya no se trataba solo de lo que pasaba, sino de quién contaba la historia y cómo la contaba. Y en esa batalla, el arma principal no era convencional, eran las cifras, los números. El debate internacional sobre la ayuda humanitaria dejó de ser sobre hechos y se convirtió en una discusión sobre qué conjunto de datos era el correcto. Cada tonelada, cada camión, todo se volvió munición en esta guerra de cifras. Bueno, para desarmar esta guerra de narrativas, vamos a enfocarnos en un documento central. Se trata del informe oficial que publicó COGAT, que es la entidad del gobierno israelí que coordina las actividades en los territorios. Este informe es, en esencia, su pieza de artillería principal en este debate. Y es muy importante entender que este documento no es una simple lista de lo que entró o salió, para nada. Es una respuesta, una muy calculada y directa, diseñada para contraatacar críticas internacionales que desde la perspectiva israelí eran muy severas e injustas. El informe se centra en desmontar tres acusaciones principales. La primera, que se estaba distorsionando la realidad de lo que pasaba en el terreno. La segunda, que es muy fuerte, que se había inventado una hambruna que según ellos no era tal. Y la tercera, quizá la más grave de todas, la acusación de que se estaba usando el hambre como un arma de guerra. Y aquí está el corazón de su argumento. El informe busca darle la vuelta al problema. Su mensaje es clarísimo. El cuello de botella, el verdadero problema, no está en la entrada de la ayuda, porque, y lo respaldan con sus cifras, la ayuda fluye. El problema, insisten ellos, está en la distribución. Una vez que la ayuda está dentro de Gaza, una responsabilidad que según su postura recae en otros, como la ONU y Hamás. Muy bien, una vez que plantean este nuevo marco, ¿cómo lo sostienen? Pues con su principal herramienta, una auténtica avalancha de datos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en los números que son, literalmente, el pilar de todo su contraargumento. Fíjense en esta cifra, casi todo el peso del argumento descansa sobre ella. Es un número enorme que representa el volumen total de ayuda humanitaria que, según este informe, entró a la franja en 2025. Es una cantidad tan grande que hasta cuesta imaginarla, y ese, precisamente, es su poder comunicacional. Claro, un número tan grande por sí solo no dice mucho, hay que desglosarlo. Y como es de esperar, la gran mayoría, un 71%, corresponde a alimentos. Estamos hablando de más de 1.300.000 toneladas. El punto más sensible y el foco de todas las críticas sobre el hambre. Pero no todo es comida. El informe también detalla el envío de casi 29.000 toneladas de suministros médicos. Y ojo, el mensaje aquí es muy específico. No es solo mandamos medicinas, es mantuvimos el sistema de salud a flote, permitiendo que los hospitales que ya existían siguieran funcionando y que se establecieran otros nuevos. En cuanto al refugio, se mencionan más de 1.200.000 tiendas y lonas. Y aquí hay un detalle muy revelador. La fuente destaca que esto se comunicó como una preparación para el invierno. No es solo un dato frío, es un mensaje estratégico que busca proyectar planificación, anticipación a las necesidades. Luego tenemos el combustible, que es un tema siempre delicado en una zona de conflicto. El informe es muy cuidadoso aquí. Subraya que las más de 163.000 toneladas fueron coordinadas con la comunidad internacional y destinadas a sistemas humanitarios. Esa frase, coordinado internacionalmente, es como un escudo para protegerse de las críticas sobre un posible mal uso. Y finalmente, se mencionan hasta las entregas aéreas.
A ver, logísticamente son una parte muy pequeña del total, pero su impacto mediático es gigante. Esas son las imágenes que vemos todos, las que dan la vuelta al mundo, y el informe las incluye para mostrar un esfuerzo por todos los frentes posibles. Bueno, ya hemos visto los números. Ahora es momento de dar un paso atrás y mirar el cuadro completo, porque publicar un informe tan detallado va mucho, pero mucho más allá de simplemente llevar las cuentas. Aquí hay una estrategia de comunicación muy clara. Lo que estamos viendo es un ejemplo de manual de lo que se conoce como una contranarrativa. ¿Qué quiere decir esto? Es usar la fuerza de los datos duros, de las cifras que se pueden verificar, como tu arma principal para pelear contra otra historia, contra la narrativa de una crisis humanitaria provocada intencionalmente. Es una táctica de comunicación pura y dura. Es que es fundamental entender que estos números no se publican al azar, persiguen objetivos muy concretos. Primero, combatir lo que ellos llaman desinformación. Segundo, y de frente, rebatir la acusación de usar el hambre como arma. Tercero, intentar posicionarse no como un obstáculo, sino como un facilitador clave del esfuerzo humanitario. Y cuarto, mostrar cooperación internacional incluso mientras critican la gestión de esos mismos socios. Pero, y aquí viene lo más interesante de todo este análisis. A pesar de la montaña de datos, el enfoque tan específico de este informe deja fuera una pieza clave del rompecabezas. Y esto nos lleva a la gran pregunta que los números por sí solos no pueden contestar. A ver, para que quede muy claro, el informe de COGAT documenta con un detalle impresionante la entrada de ayuda a Gaza. Registra todo lo que cruza la frontera. Y este enfoque no es casualidad, es una decisión deliberada. Se traza una línea muy clara donde su responsabilidad, según este documento, termina justo en el cruce fronterizo. Y esto nos deja con la pregunta final, que es la más importante. Una pregunta que todos estos datos, por su propio diseño, simplemente evitan. Porque si lo pensamos fríamente, ¿de qué sirve más de 1 millón de toneladas de comida si esa comida no puede atravesar una zona de guerra para llegar a una familia que la necesita? Esa travesía, ese último y peligrosísimo tramo del viaje desde la frontera hasta las manos de una persona con carreteras destruidas y en medio del conflicto, esa es la pieza del rompecabezas que este informe no ilumina, y es, quizá, la que más importa de todas. Al final, lo que este caso nos muestra a la perfección es que en una guerra de cifras, la pregunta más importante no es qué nos dicen los números, sino qué historia están dejando afuera, qué es lo que deliberadamente no nos están contando. Gracias por habernos acompañado. Si este análisis les ha resultado útil, les invitamos una vez más a darnos un me gusta, a suscribirse y a compartirlo. Hasta nuestro próximo informe.